Estructura o arreglo. Evita este error común al producir música electrónica. ¿Sabías que muchos productores principiantes confunden estructura con arreglo musical? Y ese error puede ser lo que te impide terminar tus temas y te produce frustración. En este vídeo te voy a explicar de manera sencilla cuál es la diferencia principal entre estructura y arreglo musical y cómo entender esto puede ayudarte a crear temas más coherentes y emocionantes. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. Por si aún no me conoces, mi nombre es Sergio de SLG Productions y ayudo a fans de la electrónica mayores de 40 a crear su propia música, incluso si están empezando de cero, tanto con mi contenido gratuito en este canal como en sesiones personalizadas de las que te hablaré más adelante. Así que entremos de lleno al tema. ¿Qué es la estructura musical? La estructura es básicamente el esqueleto de tu tema musical. Es lo que guía la experiencia del oyente, cuándo entra la energía, cuándo se relaja y cuándo explota todo. Pero también es el orden y duración de las secciones dentro de una canción. Especialmente en la producción musical, entender la estructura es clave para construir temas que suenen profesionales, tengan dirección y conecten emocionalmente. Esto se refiere a las secciones como la intro, el verso, estribillo o drop, break, outro, etc. Básicamente, es el mapa general de la historia musical que queremos transmitir. Además de lo que ya te mencioné, no solo sirve para contar una historia musical, sino que también facilita que el DJ sepa cuándo mezclar, genera una experiencia de viaje, te permite como productor jugar con la tensión y la energía. A continuación te muestro un tema con una estructura básica y te explico un poco el motivo de cada región. Tenemos la intro, que es un poco la introducción obviamente del tema, hace pequeños guiños a lo que se viene, ¿no? Luego tenemos el break 1, donde bajamos toda la energía para seguidamente ir al build, que empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta llegar al drop 1. Aquí presentamos todos los elementos para luego caer en otro break que vuelve a bajar la energía al mínimo y empezamos de nuevo a subir con el segundo build para luego llegar al drop, que este lo podemos alargar más, pero en esta situación básica volvemos a presentar todos los elementos y nos vamos directamente a la bajada de la outro. Entonces aquí en la outro pues ya vamos poco a poco disminuyendo hasta salir dándole margen, si vamos a mezclar con otra canción, a tener pues tiempo suficiente, ¿no?, para mezclar con otro tema. En resumen, ¿por qué es tan importante la estructura? Evita que tu track sea aburrido. Sin estructura clara, el oyente se pierde o desconecta. Te permite trabajar por bloques. Facilita componer poco a poco. Funciona como mapa mental. Sabrás cuándo añadir, quitar o modificar elementos. Es clave para la dinámica emocional. Vas generando y liberando tensión estratégicamente. Para construir tu estructura paso a paso te sugiero define tu energía principal, que suele ser el drop. O sea que una vez tienes todos los elementos, ya es más fácil copiarlo en las diferentes secciones, ir quitando diferentes cosas, ¿no? Crea un break previo donde introduzcas la melodía o la vocal. Entonces vas jugando con los elementos para dar unos pequeños guiños de qué es lo que se viene, ¿no? Haz un build-up simple con risers, fills y automatizaciones. Esto quiere decir que el build-up, pues como su palabra lo dice, en inglés quiere decir creciendo, ¿no? Entonces tienes que ir creciendo con elementos, incluyendo cosas paulatinamente hasta llegar al drop. Para el segundo drop, si quieres, puedes introducir mucha más variedad para que sea diferente del primero. Lo puedes alargar, puedes poner diferentes armonías, por ejemplo. En fin, puedes hacer muchas variaciones, pero para que tenga un poco de diferencia con el primero. Siempre dejando los elementos claves, que son los repetitivos, que son los memorables, digamos. Y cierra con una outro limpia que puedas mezclar con otro tema. O sea que alárgala no demasiado, pero que sea lo suficiente para que puedas a partir de ahí mezclarlo con otro tema, o en el caso de un DJ pueda mezclarlo con otro tema y sea coherente, ¿no? Como trucos útiles te diría que trabajes con marcadores. Esto es muy importante porque aquí te vas marcando y no tienes pierde, entonces ya tienes por sección y es mucho más fácil de trabajar, ¿no? Escucha temas de referencia y analiza las estructuras. Cuánto dura cada sección y todo esto. Eso te va a ayudar mucho. En este caso, por ejemplo, tengo una referencia, pues más o menos me da una estructura como ejemplo de un tema que a mí me gusta y entonces yo puedo ir más o menos basándome en esa estructura, ¿no? Muy importante usar la regla de los 8 compases. Esta regla sugiere que introduzcas un cambio cada 8 compases.
Entonces es una buena manera de mantener eso en mente, ¿no? Porque de lo contrario se vuelve muy aburrido y monótono. Entonces vamos a ir introduciendo pequeños cambios, ya sea quitando o añadiendo en la sección que estemos conforme lo que queremos contar. Entonces esto es muy buen sistema, siempre tener en mente cada 8 compases voy a hacer un pequeño cambio. Tengo varios vídeos en el canal que hacen alusión a esto, sobre todo uno específico, para que te des cuenta por qué es importante después de 8 compases hacer pequeños cambios. Esto el cerebro lo registra como que hay una evolución, ¿no? Y no se vuelve aburrido. Menos de 8 también es problema porque el cerebro no capta a lo mejor lo que quieres decir. Entonces 8 es como el punto clave, ¿no? Por eso se llama la regla de los 8 compases. Te dejaré el enlace si quieres ver ese vídeo. Como bonus también te dejaré una plantilla de una estructura básica para que tengas referencia, ¿no? De todo esto que hemos visto. La podrás descargar, también lo dejaré el enlace en el apartado de descripción. Como he dicho antes, lo puedes adaptar a cualquier género electrónico de tu agrado. ¿Qué es el arreglo musical? Ahora pasamos a uno de los aspectos más importantes y muchas veces subestimados de la producción electrónica, el arreglo musical. El arreglo es cómo decides distribuir los sonidos y elementos musicales a lo largo de tu estructura. Es la manera en que eliges qué entra, qué sale, cuándo y por qué. Mientras que la estructura es el esqueleto de la canción, el arreglo es la piel, músculos y órganos que le dan vida y forma. ¿Por qué es tan crucial en la música electrónica entonces? Porque la música electrónica, al tener bucles repetitivos, depende del arreglo para mantener el interés. Esto nos da los matices que deseamos crear con la entrada de diferentes instrumentos y cualquier otro elemento para la expresión musical, además de la construcción de energía por medio del uso de efectos y automatizaciones. Un buen arreglo evita que el track suene plano o aburrido, guía la atención y la energía, da variedad sin perder coherencia, permite que el oyente respire en el momento adecuado. Lo importante es pensar, ¿este sonido suma energía o la quita? ¿Es el momento adecuado para presentarlo? Un ejemplo, digamos, generalizado. En el arreglo, aparte de los instrumentos que vamos añadiendo o quitando, pues como puedes ver ya empezamos a usar automatizaciones porque con esto vamos a controlar la energía. Como van entrando, subiendo de volumen, bajando de volumen, los filtros se van abriendo, ¿vale? Eso por un lado, y lo mismo con los sintes. Entonces aquí vamos contando una historia a partir de toda esta energía. Lo mismo en los bajos, va subiendo, llega a su punto más alto, luego empieza a bajar y así le vas dando ese movimiento necesario a tu tema, ¿no? Entonces aquí podríamos escuchar.
¿Te está aportando valor este vídeo? Escribe en los comentarios en qué etapa de la producción necesitas más ayuda. De esta manera podré crear contenido cada vez más adecuado a tus necesidades. Y si quieres avanzar más rápido en la producción, mira el vídeo en donde te explico cómo trabajar conmigo. Y si te resuena, agenda una videollamada gratuita. El enlace lo tienes aquí debajo en el apartado de descripción. En resumen, los principios para un buen arreglo. Energía dinámica, no estática. Alterna secciones densas con secciones vacías. Crea contrastes entre las diferentes secciones. Construcción progresiva. Introduce elementos poco a poco, uno nuevo cada 8 compases más o menos. No muestres todo en los primeros 30 segundos. Movimiento horizontal. Usa automatizaciones, filtros que se abren, volúmenes que crecen, reverbs que se expanden. Da sensación de evolución constante, aunque el bucle sea el mismo. Gestión de silencio y espacio. El silencio también es música, úsalo. Un break sin bombo puede hacer que el drop sea mucho más poderoso. Herramientas prácticas para arreglar mejor. Agrupa y coloriza tus pistas por tipo. Batería, percusión, sintes, efectos, etc. Entonces esto te va a ayudar mucho. Si lo tienes todo en grupos, vas a poder identificar todo mucho más rápido, por un lado, pero también te va a guiar visualmente, ¿no? Los marcadores son muy importantes, tal como en la estructura como en el arreglo. Tenerlos bien claros de cada sección para que puedas luego añadir o quitar o mover de espacio o hacer cualquier ajuste, ¿no? Se te va a hacer más fácil si tienes todas las secciones bien localizadas y marcadas. Escucha tu track con pocos elementos y ve añadiendo poco a poco. Te recomiendo que, pues, una vez ya empezaste a hacer automatizaciones y a poner todo esto, pues que lo escuches sin nada. Mientras lo escuchas vas añadiendo los diferentes elementos y las diferentes automatizaciones para ver exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Es una práctica, porque muchas veces después de estar trabajando con lo mismo, pues nos podemos quedar un poco saturados y ya no escuchamos bien las cosas. Entonces descánsate un poco y luego regresas, lo escuchas sin ningún tipo de automatización ni efectos y vas añadiendo poco a poco. Entonces tendrás una mejor visión en general, ¿no? De cómo va tu tema. En todo caso, un diagnóstico típico de problemas en el arreglo pueden ser, por ejemplo, el problema suena monótono. Posible causa sería todo entra demasiado rápido o no hay variación. Entonces, tómate tu tiempo, hazlo con calma, puede ser lo largo que quieras tu tema. Al final, esto ya lo mirarás tú más adelante, pero si sientes que después de un rato se vuelve algo muy repetitivo, entonces eso es un problema, obviamente, y la posible causa es eso, que es demasiado largo y no has introducido los cambios, ¿no? Problema, no emociona el drop. Puedes tener varias causas. Es posible que el build-up es demasiado débil o el break tenga demasiada energía. Entonces, si no creas demasiado contraste, el drop no va a sonar poderoso. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Sencillamente hazlo de una manera que te sea lógico, pero que haya de alguna manera ese contraste necesitamos, ¿no? De algo que va subiendo y de repente, por eso es bueno dejar, por ejemplo, un espacio en silencio, porque eso da una anticipación, ¿no? Al drop. Es una buena técnica, la puedes usar. Y si no, pues ve subiendo poco a poco e intenta en el drop que sea lo más pronunciado posible en comparación al resto de secciones para diferenciarlos muy bien. Problema, suena desordenado. La posible causa, es que no hay jerarquía de elementos y todo suena al mismo nivel. Nuevamente juega con los volúmenes, con los filtros para darle todo ese sentimiento de movimiento, porque recuerda que estamos trabajando con bucles que si no tenemos ese problema que todo se vuelve repetitivo. Otro problema podría ser que se corta de golpe todo. La posible causa, pues no hay transiciones suaves ni efectos adecuados. Esto quiere decir que entre una sección y otra tiene que haber una pequeña transición, pero yo te recomiendo que intentes unir cada sección con pequeños efectos de sonido, ¿no? Porque esto te va a permitir a que tengas un movimiento lineal, pero que es interesante, ¿no? No te toma por sorpresa. Como digo, lo puedes usar intencionalmente, cortes más bruscos, pero hay que saber usarlo bien. Al principio yo te recomiendo que vayas uniendo cada sección de manera fluida y con transiciones. Un ejercicio que te puede ayudar mucho es, por ejemplo, puedes tomar un track de referencia que te guste y una vez te pones a escucharlo, coge un bloc de notas y apuntas, por ejemplo, cuándo entra el kick, cuándo entra la melodía, cuántos elementos hay en el drop, qué sonidos desaparecen después del break. Entonces, básicamente vas escuchando
escuchando y vas contando los compases, ¿no? Normalmente suelen estar a 4, entonces identifica el tiempo y vas contando y vas marcando en qué compás más o menos entra estos elementos, ¿no? Eso te va a ayudar mucho para darte cuenta de cómo se va distribuyendo la energía. Y seguidamente, a la hora que estés con tu tema, pues lo que harás es lo mismo. Vas a escuchar tu tema y vas a ir identificando en comparación al tema de referencia dónde tus elementos están entrando o saliendo, y eso te va a dar una muy buena idea de dónde pueden estar los fallos. En todo caso vas a aprender mucho, ¿vale? ¿Por qué es tan importante diferenciarlos? Una vez que entiendes la diferencia entre estructura y arreglo, podrás trabajar primero en la estructura como un boceto y después ir agregando detalle con el arreglo. Esto evita que te estanques y te ayuda a terminar más temas de forma fluida. ¿Cómo diferenciar estos dos procesos de la producción? Te convendría, una vez más, como te digo, hacer en tu DAW una estructura más o menos con la cantidad de compases de cada sección marcados. Haces la estructura una vez que ya tengas obviamente el bucle inicial, que sería, en este caso yo te recomiendo que sea el drop. Entonces, si una vez ya tienes el drop, entonces empiezas a hacer las diferentes secciones y lo copias tal cual, pum, sin problema, con todos los elementos. Ahora no te preocupes de eso, lo vas copiando y ya tienes una estructura. O sea, ya tienes las diferentes secciones: la intro, el break 1, build 1, drop 1, break 2, build 2, drop 2 y la outro. Entonces ya tienes elementos y contenido en todo esto. Esa es tu estructura, con la cantidad de compases que hayas decidido hacer. Si te sigues por la guía de una estructura básica, pues ya lo tienes. Y entonces, a partir de ahí, no te preocupes de momento si tienes los sonidos o no los tienes. Eso es lo de menos. Lo importante ahora es tener primero la estructura. A partir de ahí ya vas a ir rellenando paso a paso según lo va necesitando la pieza musical. ¿Qué quiere decir eso? Vas a ir restando elementos, vas dejando algunos, vas añadiendo otras cosas de momento con lo que tienes del drop. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Te va a facilitar el trabajo y te permitirá mantener un enfoque, eficiente y creativo. Entonces ahí vas a ver tú que eso es el tratamiento que le estás dando a la estructura. Estás poniendo los cimientos, ¿vale? Eso es lo que yo te recomiendo, ¿no? Y una vez que tienes esa estructura, pues ya vas, como te digo antes, vas quitando elementos, vas poniendo elementos y ya tienes, antes de seguir adelante, ya dejas básicamente una estructura sólida de qué elementos van a entrar cuándo y tal y cual. Y no te preocupes de los sonidos, no te preocupes ahora de rellenos, de fills, todo eso no es importante de momento. Si te enfocas solo primero en la estructura, ahí te vas a dar cuenta, no solo sabrás diferenciar estructura del arreglo, sino que te va a ayudar muchísimo a ser más eficiente. Consejos prácticos que puedes aplicar hoy mismo. A continuación te daré una serie de recomendaciones que podrías implementar de inmediato y que estoy seguro te darán buenos resultados. Empieza con una estructura básica: intro, break, build, drop, break, outro. A partir de ahí puedes añadir más secciones y extenderlas siempre en múltiplos de 8 compases. Crea marcadores para cada sección con sus respectivos nombres. Usa diferentes colores para diferenciar cada sección. Una vez que estés satisfecho con la estructura, crea una plantilla dentro de tu DAW para usarla como punto de partida en futuros proyectos. Si sigues todas estas recomendaciones, se te va a hacer mucho más fácil el proceso. Entonces ya tendrás tu estructura hecha a partir del drop y entonces ya podrás empezar a trabajar cada grupo por individual. Ese es el proceso que yo te recomiendo. Que quieres trabajar, por ejemplo, la batería. Entonces, dependiendo de la sección, vas a ir. Recuerda que todo sale del drop. Entonces, el drop es lo que tiene todos los elementos. Entonces, vas a ir restando, que es mucho más fácil que añadir. Para dejar la estructura bien trazada y empezar con el arreglo, yo te diría que uses para empezar lo que tienes y vas restando en las diferentes partes, vas probando qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve, y lo mismo con tus instrumentos, de tus sintes, las melodías, el bajo, y vas definiendo dónde entra cada elemento, la energía que quieres dar. Recuerda, más o menos tienes una guía, la guía que te voy a dejar, donde tienes una representación gráfica de la energía que lleva cada sección. Generalmente todo esto es al final es arte, tú puedes hacerlo como quieras, pero por lógica, una intro, más o menos das guiños de qué es lo que va a hacer, el break pues suele bajar toda la energía, luego el beat va creciendo hasta llegar al drop. Entonces ahí vas jugando con los diferentes elementos que ya tienes, y a partir de ahí, pues una vez que ya tienes todo eso, el siguiente paso sería empezar a automatizar los diferentes elementos para ir cambiando la energía, irle dando fluidez y sobre todo jugar con los volúmenes, con los filtros, el reverb y todo esto, pues siempre contando la misma historia, ¿no? Para el mismo efecto.
Seguidamente, pues incluyes efectos para suavizar las transiciones, cosa que ya vimos anteriormente. Esto te va a ayudar mucho a que todo sea fluido. Y ya a partir de aquí ya vendrían cuestiones más avanzadas de un arreglo. Entonces ya podrías ver dónde necesitas hacer pequeños fills, un pequeño arreglo que diferencia una sección de otra, digamos de un instrumento, hacer una versión diferente, incluir otra armonía. Aquí ya puedes empezar a meter otros instrumentos dependiendo de lo que quieres contar, pero bueno, eso ya es mucho más avanzado. Yo te sugiero que primero aprendas a hacer tu estructura y una vez tengas la estructura vas restando elementos y vas definiendo muy bien cómo es el esqueleto de tu producción y después empiezas a darle movimiento y energía con el arreglo, ¿ok? Si todo esto te parece demasiada información, no te preocupes, que todos hemos pasado por ahí. En mis principios, yo también pensaba que tenía que hacerlo todo perfecto y eso me causaba muchísima frustración. Pero luego entendí que siempre existe un orden lógico de las cosas. Entender esto me liberó y espero que a ti también te sirva de ayuda. ¿Tú también habías confundido estructura con arreglo? ¿En cuál de estas dos etapas de la producción te quedas atascado más a menudo? Te leo en los comentarios. Ahora que ya tienes clara esta parte de la producción, no te detengas ahí y entra en el vídeo que te aparecerá en pantalla para continuar con tu aprendizaje. Y si este contenido te aporta ayuda, imagina lo que podríamos lograr trabajando juntos. Te dejo toda la información sobre mi programa personalizado en el apartado de descripción. No olvides suscribirte y darle un like porque se vienen muchos más vídeos pensados especialmente para ti. Un saludo y hasta la próxima.